Este hombre está harto de su vida rutinaria. Lleva 6 meses sin poder dormir. Como muchos otros, es del instinto IKEA. Revisa catálogos, compra muebles que cree que lo definen, pero nada lo llena. Un día va al doctor buscando algún medicamento, pero este no le da importancia a su malestar. El hombre menciona que sufre narcolepsia y a veces despierta en lugares desconocidos sin recordar cómo llegó ahí. El médico le dice que solo necesita dormir de forma natural y le sugiere asistir a un grupo de apoyo para hombres con testicular para que entienda lo que es un verdadero dolor. El hombre obedece y ahí conoce a Bob, un ex fisicoculturista que abusó de los esteroides, perdió todo y ahora vive solo. Bob lo abraza y le dice que está bien llorar. Conmovido por su honestidad, el hombre rompe en llanto. Desde entonces logra dormir bien, se siente en paz y se vuelve adicto a asistir a distintos grupos de apoyo. Todo cambia cuando aparece Marla, otra impostora que también finge estar enferma. Su presencia impide que él pueda liberar sus emociones y vuelve a sufrir insomnio. Una noche, el hombre enfrenta a Marla y la amenaza con exponerla, pero ella responde con lo mismo. Él le pide que deje de ir a sus grupos porque los necesita, y al final deciden dividirse los grupos y se intercambian números por si acaso. Marla nota que él usaba distintos nombres en cada sesión y le pregunta su verdadero nombre, pero él desaparece. Luego, el hombre viaja por trabajo. Vive entre aeropuertos, vuelos y horas perdidas o ganadas, conociendo personas que solo ve una vez. Su trabajo consiste en evaluar accidentes automovilísticos para decidir si conviene más retirar un modelo o pagar las demandas. Si el retiro cuesta más, aunque el coche tenga fallas, no lo hace. Es un trabajo que lo desanima profundamente. De regreso de un viaje de trabajo, el hombre conoce a alguien que le llama la atención. Un vendedor de jabón llamado Tyler Durden. Un tipo relajado con ideas poco comunes, incluso sobre cómo fabricar explosivos caseros. Tyler le da su tarjeta y se despiden, pero al llegar a casa, el hombre descubre que su departamento se ha incendiado. Sin tener dónde quedarse, llama a Tyler y se reúnen en un bar. El hombre le cuenta lo que pasó, lamentando haberlo perdido todo. Su estéreo, su ropa, su vida casi completa. Tyler le responde que nada de eso era realmente importante. Critica el consumismo y dice que la obsesión con el estilo de vida hace que la gente se preocupe por cosas superficiales en lugar de por problemas reales como el crimen o la pobreza. Le aconseja no apegarse tanto a lo material porque al final las cosas terminan adueñándose de uno. Tyler también le cuenta que además de vender jabón, por las noches trabaja como proyeccionista en un cine y como mesero en un hotel de lujo. Después de unas copas, Tyler le ofrece quedarse a dormir en su casa, pero con una condición: que le dé un golpe en la cara. El hombre duda, pero al final lo hace. Tyler le devuelve el golpe y el hombre cae al suelo. Ambos se sienten eufóricos, así que siguen peleando hasta agotarse. Aquí es donde quiero empezar a analizar esta película. Esta película funciona como una radiografía del hombre moderno. Un hombre que ha perdido su centro, que vive anestesiado por el trabajo, el consumo y una rutina que lo despoja de toda vitalidad. Es el retrato de un sujeto que podría ser cualquiera, porque precisamente no tiene nombre. Pero ¿cómo llegó el hombre moderno a sentirse tan vacío? En eso quiero enfocar este análisis, porque me parece profundamente relevante. Entender, aunque sea una parte de lo que alimenta este malestar, puede ayudarnos a enfrentarlo de una forma más consciente. Así que para comprender al menos algunas de sus causas, es necesario mirar hacia atrás y revisar ciertos hitos históricos que nos trajeron hasta aquí. De entrada, durante siglos, la vida del ser humano occidental tenía una brújula clara. En una cosmovisión teocéntrica, Dios era el eje del universo y el guardián del sentido. El bien, el mal, la muerte y el sufrimiento, todo tenía un propósito inscrito en un relato divino. La existencia no era absurda, sino parte de una historia mayor. Pero con el avance de la ciencia, la razón comenzó a ocupar el lugar de la fe como fuente de conocimiento y de orden. La humanidad pasó del teocentrismo al antropocentrismo. Ya no se explicaba a sí misma ni al mundo a través de lo divino, sino a través de su propia mente. El ser humano puso su razón en el trono que antes ocupaba Dios. Este cambio se resume en la famosa frase de Nietzsche expresada a finales del siglo XIX: Dios ha muerto. Sin embargo, Nietzsche no celebraba la muerte de Dios, sino que advertía las consecuencias de su ausencia. El problema no era dejar atrás la religión, sino perder la estructura simbólica que le daba sentido a la existencia. Al caer ese marco, el hombre quedaba a la deriva, enfrentando el riesgo del nihilismo, la sensación de que nada tiene significado, de que la vida carece de propósito último. El ser humano tendría que encontrar nuevos sustitutos para llenar el vacío que antes ocupaba lo divino. A ese vacío metafísico se sumó otro, el vacío del trabajo. Con la revolución industrial, el hombre perdió también la conexión con su propia labor. Durante siglos, trabajar significaba transformar el mundo y dejar una huella personal en él. El ser humano se reconocía en lo que creaba, pero en la era industrial, el trabajador se convirtió en un engranaje más dentro de una máquina impersonal. Lo que producía
producía ya no le pertenecía ni lo representaba. Marx llamó a esto alienación, el ser humano separado del fruto de su esfuerzo, de su esencia creadora, reducido a una pieza sustituible. El trabajo, que antes era una forma de realización, se volvió un medio de supervivencia. La creatividad fue reemplazada por la repetición y la pasión por la eficiencia. Y el resultado, el trabajo se convirtió en un espacio de vaciamiento. Ante la pérdida de Dios y la alienación del trabajo, el hombre del siglo XX encontró algo de sentido en las grandes causas colectivas. Las naciones, las revoluciones, las guerras, las ideologías, luchar por una patria, defender un ideal, morir por una causa. La guerra ofrecía estructura, jerarquía, propósito y pertenencia, daba valor personal. Pero ese relato también terminó desmoronándose. Los horrores de las guerras, la crueldad humana, todo eso dejó un sabor amargo. Después de 2 guerras mundiales, el hombre regresó del campo de batalla sin Dios, sin causa y sin propósito trascendente. No por nada, el movimiento existencialista occidental floreció después de la Segunda Guerra Mundial. Filósofos como Albert Camus hablaron del absurdo, la distancia entre nuestro deseo de sentido y el silencio del universo. Sartre, por su parte, planteó que el ser humano está condenado a ser libre y que esa libertad implica una responsabilidad insoportable. En otras palabras, ya no hay un destino escrito. Cada quien debe inventar su propio propósito. Pero esa libertad, en lugar de ser alivio, se convierte en carga. Ya no hay un guión que seguir, ni un deber que cumplir más allá del que uno mismo se imponga. El hombre dejó de depender de algo externo, pero quedó prisionero de sí mismo. Y ante esa angustia de la libertad, muchos prefieren seguir dejando que otros decidan por ellos. Pero bueno, cuando el hombre regresó de la guerra sin causa y sin propósito trascendente, encontró un nuevo sustituto de Dios, el mercado. Pero de eso hablaremos más adelante. Después de pelear, el hombre y Tyler van a la casa de este. Al llegar, el hombre nota que todo está muy sucio y descuidado, pero aún así decide quedarse. Durante las siguientes noches, los amigos siguen peleando afuera del bar y pronto llaman la atención de otros hombres que comienzan a unirse. Antes, cuando el hombre se sentía enojado o triste, se desahogaba limpiando su departamento o puliendo sus muebles escandinavos. Piensa que tal vez debería buscar otro lugar o que debería sentirse mal por lo que pasó con su departamento, pero no es así. Las peleas afuera del bar continúan hasta que deciden formar un grupo llamado el Club de la Pelea, donde los participantes se enfrentan con desconocidos. Con el tiempo, las peleas se trasladan al sótano del bar. Cada semana más personas se unen y Tyler establece las reglas del club. La primera, no hablar del club de la pelea. En el club todos se sienten más vivos que nunca. No se trata de ganar o perder. Al terminar la pelea, nada se resuelve, pero nada importa, porque después todos se sienten liberados. El hombre empieza a ver el mundo distinto. Le da pena a la gente obsesionada con verse como los modelos de Calvin Klein o Tommy Hilfiger. Tyler se ríe y dice que la superación personal es hacerse una que la clave es la destrucción personal. Un día Marla lo llama diciendo que tomó una botella de pastillas. Él no le presta atención y deja el teléfono descolgado. Sin embargo, al día siguiente la encuentra en la cocina. Cuando le pregunta qué hace ahí, ella se ofende y se va. Entonces baja Tyler y le cuenta que él atendió la llamada. La recogió para evitar que se sobredosificara y que terminaron teniendo relaciones. Marla empieza a ir seguido a la casa para acostarse con Tyler, lo que irrita cada vez más al hombre hasta que la echa. Ella le dice que está loco y que no entiende sus cambios. Una mañana la policía llama al hombre para informarle que su departamento fue incendiado con explosivos caseros. El hombre dice